tienes. Dime, Seizo, si quisieras atrapar a ese gorrión, ¿cómo lo harías?, preguntó Fuyumaru con los ojos cerrados. Seizo tardó un momento en encontrar al pajarillo posado en una rama. No podría, Fuyumaru-sensei. Echaría a volar antes de que llegara hasta él. Ambos se hallaban en la cima de un promontorio que se elevaba sobre un bosque de abetos. A su alrededor, el viento erizaba la superficie de agujas verdes, provocando una marea que barría la arboleda de este a oeste. Las primeras estrellas perlaban en el cielo de la tarde. Ante la respuesta de su alumno, Fuyumaru hundió la mano en uno de los 1000 bolsillos de su capa y extrajo un puñado de grano. Esparció unos cuantos frente a él, que rodaron brevemente por la ladera desnuda, y dejó la mano extendida con algunas semillas sobre la palma de su mano. Al tiempo, volvió a detenerse, y nada más cambió salvo el color del firmamento. Seizo se removía y se encogía de frío, abrazándose las piernas para mantener el calor, pero sabía que su maestro quería que aguardara en silencio, así que se limitó a escuchar el ulular del viento. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, el gorrión descendió aleteando y comenzó a picotear los granos. Poco a poco, mientras comía, se acercaba más a ellos para alcanzar las últimas semillas. Y finalmente, cuando ya no quedaron más esparcidas por el suelo, no dudó en revolotear hasta posarse en la palma abierta de Fuyumaru para dar cuenta de los granos que allí quedaban. El viajero, que continuaba con los ojos cerrados y la cabeza girada hacia el viento, sonrió mientras el pajarillo comía de su mano. Cuando el último grano desapareció, el gorrión alzó de nuevo el vuelo al amparo de los árboles. Seizo no dijo nada, pues comprendía cuán necia había sido su respuesta. ¿Y si te preguntara ahora cómo atrapar a un hombre del que no conoces ni su nombre ni su aspecto, ni de dónde viene ni hacia dónde va? ¿Qué me responderías? Intentaría averiguar todo lo posible de ese hombre. Aprendería de sus pasiones y motivaciones para saber cuál es su camino en la vida, y lo guardaría en un recodo de esa senda. Así es, muchacho, preparación y paciencia, indicó Fuyumaru. Cuando conoces la verdadera naturaleza de un hombre, eres capaz de anticipar sus movimientos, y una vez lo has hecho, ya solo resta tener paciencia. Solo las bestias corren tras su presa. El maestro abrió los ojos y escrutó el rostro de su discípulo. Eres inexperto, Seizo. Eso es lo que más me preocupa de ti. Tu aislamiento ha hecho que no sepas cómo es el mundo más allá de estas montañas, cómo son las personas con las que deberías tratar durante el resto de tu vida. Un hombre nunca debe vivir aislado, sin contacto con otras personas, porque se deshumaniza y pierde la perspectiva de lo que importa y de lo que no. No si tienes disciplina y fuerza de espíritu, le contradijo al alumno con naturalidad, pues al cabo de los años, Seizo había descubierto que Fuyumaru era un tutor abierto a la discusión, incluso la fomentaba, al contrario que Kenzaburo Arima, cuyas enseñanzas eran doctrina y tradición, inamovibles como aquellas raíces de la misma montaña. Y según lo pensaba, se percató de que aquella metáfora podía definir bien a sus maestros. El veterano samurái era la montaña, poderosa y de voluntad inquebrantable, mientras que Fuyumaru era el viento, fluido y versátil, de principios mutables y capaz de adaptarse a cualquier circunstancia hasta obtener lo que quería. Eran dos formas opuestas de comprender la vida y de conducirse en ella, y Seizo se preguntaba con cuál comulgaba más, aunque en el fondo sabía que, hasta que no abandonara aquel nido de piedra y el mundo saliera a su encuentro, no sabría qué clase de hombre era. Muchacho, eres inteligente y capaz como pocos que haya conocido, confesó Fuyumaru, pero temo que desperdicies tu vida. Mañana tu maestro te conducirá hasta un hombre y te pedirá que lo mates, alguien que nada te ha hecho. Será la primera muerte de tu largo viaje al que muy probablemente no sobrevivas.
Nadie debería desperdiciar su existencia de ese modo, Seizo. Deber, honor, son conceptos vacíos a los que algunos pretenden dotar de más valor que a la misma vida. Un hombre muerto con honor siempre valdrá menos que uno vivo. ¿O acaso durante estos años te ha consolado el sacrificio de tu padre y tu hermano? ¿No preferirías tenerlos contigo? Seizo apretó la mandíbula ante aquellas palabras, pero Fuyumaru no cejó, dispuesto a llegar hasta el final. Debes saber algo que Kenzaburo Arima no te dirá. Te conduces a una senda sin final. Tu maestro pretende inmolarte en tu nombre de una venganza que solo a él importa. Entre los míos la venganza solo tiene sentido para demostrar que no eres débil, para disuadir a tus enemigos, pero no tiene valor por sí misma. No me educaron así, respondió Seizo con menos firmeza de la que le habría gustado. Sé lo que te han inculcado, pero también sé que piensas por ti mismo y te he visto dudar. Respóndeme a esto. ¿Crees que hay personas mejores que otras solo por su casta? ¿Crees justo que un hombre, sea cuales sean sus talentos, esté condenado por siempre a arar la tierra, mientras que otro, por más inepto que se muestre, deba ser retribuido con títulos y parabienes? No puedo ofrecerte otro mundo, Seizo, uno en el que el inepto es apartado sin titubeos y el capaz es instruido como erudito comandante. Todo lo que has aprendido, el honorable y estricto código de conducta de los samuráis, no es más que una vieja cadena forjada para mantenerlos atados como a perros y asegurar los privilegios de su amo. Servir hasta la muerte, aunque sea al peor de los tiranos. Un samurái puede elegir el señor al que servir, dijo Seizo. Incluso tú y los tuyos servís a uno. No ciegamente, el daimio gobierna sus tierras, pero solo nos plegamos a su voluntad mientras también sepa satisfacer nuestros intereses. Si olvida esto, mis hermanos se apartarán de él como los pájaros abandonaron los campos que ya no dan fruto. Somos libres. El discurso de Fuyumaru era encendido y pasional, ya que buscaba desestabilizar las más firmes creencias del muchacho, aquellas sobre las que había cimentado su vida. Sabía bien que los principios inculcados desde la infancia, asimilados de forma irracional, eran una urdimbre fuerte solo en apariencia, y que podía desgarrarse como el papel si se aplicaba sobre él el punzante cuchillo de la duda. Solo te diré una vez, esto una vez. Parte conmigo, Seizo. Marcharemos mañana hasta el amanecer y serás mi protegido. A Seizo le habría gustado decir que siempre fue como Kenzaburo, que nunca dudó de su deber, pero lo cierto es que en ese momento se vio alentado por las posibilidades de escapar de una vida que vislumbraba desoladora y cruel. Fuyumaru-sensei, respóndame, ¿no habrá muerte en el camino que me ofrece? Los ojos del viajero se ensombrecieron durante un instante, pues sabía que aquello por lo que había luchado se le escapaba entre los dedos. No te engañaré, la habrá a cada paso, pero no serán muertes en vano. Aún así, maestro, he contraído una obligación por el mero hecho de nacer, una obligación con mi linaje, y ahora con la memoria de mi padre. Fuyumaru sonrió, aunque sus ojos se vislumbraban la decepción. Sus palabras fueron ominosas. Te auguro una vida triste, Seizo. Dicho esto, se puso en pie y comenzó a descender el escarpado promontorio al amparo de la noche. Ningún gorrión había comido de su mano esta vez. Seizo salió de la cabaña antes de que comenzara a clarear el cielo de levante. Al hombro llevaba, como cada mañana, los 2 pellejos vacíos que debía rellenar en el nacimiento del arroyo. Deja eso, Seizo, le ordenó Kenzaburo, que lo aguardaba sentado bajo el cobertizo. Vístete adecuadamente y recoge tu daisho. Bajaremos al poblado que hay más allá del templo. La súbita ruptura de la rutina cogió de improviso al joven. Hasta la fecha, las contadas ocasiones en que habían viajado, el samurái se lo había hecho saber días antes.
Entonces recordó la conversación con Fuyumaru y no pudo evitar un estremecimiento en el pecho. Sí, sensei, se limitó a responder, pese a sus inquietudes. Poco después, maestro y discípulo recorrían los caminos de montaña en silencio. Solo les acompañaban los primeros ruidos de la mañana y el crujir de los guijarros que rodaban pendiente abajo a su paso. Según descendían, Seizo observó que Kenzaburo había escogido un camino distinto al que habían seguido en otras ocasiones. Intrigado preguntó: ¿cuándo descubrió este camino, maestro? La vereda que seguíamos antes apenas era transitable, siempre al filo de cornisas. Esta, sin embargo, es bastante más sencilla de recorrer. Kenzaburo lo observó por encima del hombro sin detenerse. El camino es el mismo, Seizo. Eres tú el que ha cambiado. Seizo sabía que aquello no era cierto, no del todo, al menos, pero se abstuvo a insistir y se sumió en un silencio ausente. Al cabo de unas horas, el descenso se hizo menos pronunciado y por fin llegaron al bosque de hayas al pie de la montaña. Entre los árboles, Seizo vislumbró la larga escalinata que se extraviaba entre ramas y penumbras, y aún pudo ver el pie de la misma, como 7 años atrás, los dos Komainu, devolviéndose eternamente la mirada. Nada había cambiado en la montaña, nada excepto él, al parecer. No hicieron alto en el templo, sino que continuaron a buen paso, dejando atrás el bosque y adentrándose en la llanura. La callada actitud de su alumno, que había mantenido un rostro grave durante toda la jornada, terminó por llamar la atención de Kenzaburo. ¿Qué ocurre, Seizo? Cuando hemos abandonado la montaña, siempre te has mostrado animado. Hoy, sin embargo, ni siquiera preguntas por qué bajamos. ¿Por qué bajamos, Kenzaburo-sensei? El viejo samurái creyó detectar cierto desencanto en la voz de su pupilo, pero se limitó a responder con normalidad. En el poblado hay un local que sirve de posada y tienda de suministros. Hace tiempo le pedí al dueño que me consiguiera una cosa, algo que solo se puede adquirir en Izumo. Después de tanto tiempo, espero que por fin haya llegado. ¿Cree que existe una ruta comercial posible entre Izumo y un recóndito poblado de la provincia de Hoki? Es apenas una aldea, cierto, probablemente no tenga ni nombre, y si lo tiene, nunca se lo he oído a nadie, pero se encuentra cerca de un templo, y donde hay templos hay peregrinos. Es solo cuestión de tiempo que el dueño de la posada encuentre a alguien que vaya venga de Izumo, y que eso tan preciado que debe ser traído desde nuestra tierra. Kenzaburo ignoró el matiz impertinente de la pregunta de Seizo. Lo sabrás llegado el momento. Ante tan enigmática respuesta, el joven se limitó a bajar la vista y seguir adelante, pues sabía que no obtendría ni una palabra más. La desazón crecía en su pecho y no conseguía quitarse de la cabeza las lúgubres palabras de Fuyumaru, pronunciadas el día anterior bajo las estrellas. Después del mediodía llegaron al linde de la aldea, apenas un puñado de casas desvencijadas junto a un camino polvoriento. Al otro lado de la misma había unos cultivos arañados sobre la tierra seca que exigían un alto tributo de sudor y sacrificio para dar frutos, de tal modo que la mayoría de los habitantes eran leñadores y tramperos que vivían de la montaña. Cuando Seizo y Kenzaburo se adentraron en las callejuelas, miradas curiosas le espiaron desde las penumbras de las casas. Aquellos con los que se cruzaban, hombres y mujeres vestidos con ropas de labriegos, caminaban encorvados bajo el peso de la leña. A veces, intrigados por la presencia de los forasteros, levantaban la cabeza para dedicarles una mirada, pero cuando comprobaban que vestían el hakama y que portaban la daisho a la cintura, volvían a clavar sus ojos en el suelo. A Seizo aquello no le pasó desapercibido. ¿Por qué parecen asustados, maestro? En las ciudades, los caminos principales, la gente está habituada a la presencia de samuráis, pero en las zonas rurales más apartadas como esta,
Solo ven un samurái cuando el señor exige más diezmo, o cuando los ronin como nosotros vienen a robar y a abusar de la población durante unos días antes de seguir su camino. Es normal que para esta gente la katana y el wakizashi sean símbolo de represión. En verdad es algo triste, dijo el muchacho observando a aquellos que rehuían su mirada. Lo que me cuenta maestro no tiene nada que ver con lo que me ha enseñado. Seizo, ni una espada ni un linaje hacen mejor a un hombre. Es un honor y su actitud ante la vida y la muerte lo que marca la diferencia. Hay muchos que portan la daisho, pero que son viles en espíritu y deshonran la ética del guerrero. No podemos permanecer impasibles ante ellos. Muchas veces te he dicho que seas justo, que jamás uses tu espada contra aquellos que son más débiles que tú, pero tampoco permitas que otros lo hagan, si no, solo serás cómplice de su mezquindad. El joven asintió ante esas palabras, pues si bien Fuyumaru habría dicho que eran la esperanza de un iluso, Seizo sabía ver sinceridad en ellas y pensaba que bien merecía la pena vivir y morir según esa doctrina. Sin embargo, no era la justicia y la protección de los desfavorecidos de lo que más le había hablado Kenzaburo a lo largo de los años, sino de venganza. Perdido en tales pensamientos, llegaron a la única casa de 2 plantas que había en el poblado. Un cartel de madera claveteado junto a la puerta indicaba a los viajeros que allí podían comer, dormir y comprar provisiones. El samurái apartó la cortina pintada con los kanjis de comida y bebida y pasaron al interior. La estancia en penumbras era similar a otras posadas que Seizo había visto antes, solo que más humilde y destartalada. Varios hombres sentados en mesas largas bebían sake y jugaban a un extraño juego con piezas de madera que no supo reconocer. Tan ensimismados se encontraban que no repararon en ellos hasta que Kenzaburo llamó al pasadero con su fuerte acento de Izumo, que sin duda debía chirriar a oídos de los habitantes de Hoki. El dueño de la casa asomó la cabeza desde la cocina y al reconocer al samurái esbozó una servicial sonrisa de dientes torcidos que acompañó con un gesto compulsivo de limpiarse las manos en el delantal. Sin duda, sabía por qué se encontraban allí, pues desapareció en la trastienda y volvió con un pesado fardo envuelto en papel. Kenzaburo lo recogió y lo dejó sobre el mostrador, 4 monedas de plata, 2 para el artesano de Izumo, una para el intermediario que había llevado el paquete hasta allí y otra para el dueño de la posada. Seizo, que observaba en silencio la transacción, pensó que su maestro estaba pagando un precio demasiado elevado por su encargo, indistintamente de lo que envolviera aquel papel amarillento. Cuando salieron al exterior, Seizo esperaba algún tipo de explicación. Sin embargo, el samurái se mostró ajeno a su curiosidad y se limitó a enfilar la salida del pueblo en sentido opuesto a la montaña. Su discípulo no le siguió inmediatamente, sino que miró hacia atrás, perplejo por la dirección que había tomado Kenzaburo, y por un momento creyó que se había desorientado. Pero no era así. El monte Daisen se encontraba a sus espaldas y Kenzaburo se alejaba de él, recorriendo el camino con el paso largo que le caracterizaba. Después de un breve titubeo, el muchacho se apresuró tras su maestro hasta darle alcance y ponerse a su par. «Sensei», le llamó sorprendido, «¿a dónde vamos? Si nos alejamos más, no llegaremos al refugio antes del anochecer». «Eso no debe preocuparte, Seizo». «¿Qué quiere decir?» «Todo a su momento», le replicó Kenzaburo. «Al menos dígame hacia dónde nos dirigimos, pues este viaje se hace más extraño por momentos». El guerrero, sin aflojar el paso, observó la desazón de su rostro y condescendió en responderle. «No será un trayecto muy largo. 7 ri al norte hay un lago que los lugareños llaman Kuma, porque su forma es similar a la pisada de un oso. En uno de los malecones
que se adentran en las aguas se ha establecido su morada un samurái. Lleva tantos años allí que se ha llegado a identificar con el propio lugar, de tal modo que muchos también lo llaman Kuma. Es hacia allí donde nos dirigimos. Quiero ver si ese hombre aún vive. ¿Lo conoce de algo?, inquirió Seizo. ¿Nos ha hecho algún mal? ¿Por qué habría de hacernos algún mal? No creo que jamás haya sabido de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Como ya te he dicho, todo a su debido momento. Entre el desconcierto y la inquietud, Seizo siguió a su maestro durante el resto del día. Cruzaron el páramo que precedía aquella cara del Daisen, hasta adentrarse en un bosque de bambú lúgubre y silencioso. El sol ya se ponía y una tenue bruma se iba levantando desde los humedales. Poco a poco el paisaje fue cobrando un cariz onírico, como el que Seizo imaginaba cuando su hermano le contaba crueles cuentos de muertos retornados y brujas que la acechaban a guerreros solitarios. El viento comenzó a silbar entre las largas cañas, agitándolas y haciéndolas golpear entre sí, y las hojas, que filtra crepúsculo, comenzaron a murmurar al paso de los dos samuráis. Seizo no habría podido decir cuánto tiempo caminaron por aquel bosque encantado, pero a cada paso que daba se encontraba más sugestionado, hasta el punto de que el crepitar de las hojas parecía susurrar su nombre, y el restallar de las cañas se tornaba una risa seca que se burlaba de sus miedos. Intentó controlarse, sabía que semejante estado de ánimo era fruto del mal presentimiento que se apoderaba de él como un veneno lento. Finalmente, remontaron una colina y dejaron atrás el bosque de bambú. La noche había caído del todo y verse bajo el cielo abierto serenó a Seizo. Desde aquella cima observaron el lago Kuma, cuyas aguas se mecían tranquilas, reflejando una pálida sonrisa en cuarto creciente. Abajo, sobre uno de los 3 espolones de tierra que se adentraba en el lago, un chamizo de pescadores palpitaba la luz del fuego que ardía en su interior. «Es allí», señaló Kenzaburo, sin que fueran necesarias más explicaciones. Los 2 samuráis comenzaron a descender hacia la orilla, y la humedad que emanaba del lago pronto les impregnó la piel. Seizo se arrebujó en su aori, pues, aunque el invierno tocaba su fin, la noche era fría. Así, en un silencio casi solemne, caminaron junto a las aguas calmas y descendieron por la escollera hasta llegar a la planicie sobre la que se levantaba la destartalada cabaña. Las vistas desde la lengua de la tierra eran hermosas, pensó Seizo, que podía comprender por qué alguien se retiraría a aquel lugar tranquilo y aislado, y sin embargo allí estaban ellos, dispuestos a quebrantar el sosiego de ese santuario con intenciones que solo Kenzaburo conocía. Llegaron a la entrada de la choza, de cuyas paredes blanqueadas por el sol colgaban cestas, trampas y avíos de pesca, y Kenzaburo le indicó que se mantuviera a un lado. Entonces golpeó 3 veces el tablón mal encajado que hacía las veces de puerta, y dio un paso atrás para esperar. La noche misma pareció contener la respiración a la espera de una respuesta. Seizo, apremiado por la angustia, habría interrumpido de buena gana, o habría partido de allí sin mirar atrás, cualquier cosa antes que dilatar aquel instante. Kenzaburo, sin embargo, fiel a su proverbial paciencia, aguardó incólume hasta que alguien empujó la madera desde el otro lado. Los goznes chirriaron herrumbrosos y en el umbral se dibujó la silueta de un hombre corpulento y de expresión hosca. Sus ojos, emboscados tras espesas cejas, buscaban el rostro de los intrusos una explicación a aquella visita intempestiva. Seizo pudo observar que su mano izquierda reposaba sobre la empuñadura de una katana,
sin duda ceñida al cinto en cuanto los golpes retumbaron en el interior de la cabaña. Saludos, samurái. Me llamo Kenzaburo Arima, antiguo general del desaparecido ejército de los Ikeda. Este es Seizo Ikeda, mi discípulo y señor. Kenzaburo calló a la espera de que aquel hombre se presentara tal como exigía el protocolo, pero el guerrero ermitaño se limitó a observarlos de hito en hito, acaso por pura descortesía, o quizás porque no se había tenido la necesidad de pronunciar una palabra en años. Sea como fuere, su silencio y su mirada torva obligaron a Kenzaburo a proseguir con una explicación. Me han dicho que se ha retirado aquí para vivir en paz y que solo atiende a los que llegan para probar su habilidad con la espada. Es cierto que continúa dispuesto a batirse en duelo. Solo si es a muerte, dijo el samurái con voz ronca. Kenzaburo asintió. Tenga bien atender mi petición. Luche con mi discípulo de forma honorable. El cuerpo del derrotado será trasladado con respeto. El corazón de Seizo dio un vuelco ante aquellas palabras y, sintiéndose traicionado, sus ojos se clavaron en el rostro de su maestro, que llegaba a tan macabro acuerdo como si él no estuviese presente. Todos sus temores se convirtieron en terrible certidumbre y por fin comprendió que las palabras de Fuyumaru no eran una artimaña, sino la cruda y simple verdad. Intentó aplacar el miedo y la ira que le invadían por igual. ¿Cómo era posible que su maestro concertara un duelo a muerte con la ligereza del que compraba un saco de arroz? Sin embargo, el ermitaño, lejos de inquietarse ante la propuesta de Kenzaburo, miró a Seizo detenidamente y observó. Es poco más que un crío. Es un samurái. Eso dicen muchos, masculló aquel hombre. Pero el acero termina por llevarles la contraria. Aceptará nuestra petición, reiteró Kenzaburo tajante. El hombre levantó la barbilla y los miró con desconfianza. ¿Cómo sé que no me atacarás una vez haya matado a tu señor? Si él muere, mi fracaso en esta vida habrá sido completo, sentenció Kenzaburo Arima con una voz que nadie pondría en duda. Entonces solo le pido una cosa. Cometeré seppuku aquí mismo con mi espada y deberá ser Mikai Shakunin. Una vez todo haya terminado, podrá quedarse con mis espadas. Es el precio que le pongo a su servicio. Y para subrayar sus palabras, Kenzaburo tomó de su obi la katana y se la ofreció a aquel guerrero, que más parecía un pescador que un samurái. Este alargó la mano y tomó el sable del general por la vaina. Sin más ceremonia, empuñó el arma y desenfundó 3 dedos de la hoja. Los ojos se le iluminaron, pero su rostro se mantuvo inexpresivo. Está bien, aceptó el samurái. Si por azar de tu aprendiz fuera más de lo que aparenta y acabara conmigo, solo te pido que quemes mi cuerpo y lo arrojes las cenizas al lago. Después podréis quedaros con todo lo que hay en mi casa. Una vez concretados los términos del duelo, los dos guerreros se saludaron con una profunda reverencia y se dieron la espalda. Kenzaburo avanzó hacia Seizo y le pidió que le siguiera hasta un lugar apartado. Al filo de la explanada, el muchacho sentía el pecho frío como el hielo, la boca seca como el esparto y los puños tan crispados que le temblaban. Cuando por fin se detuvieron y se miraron a los ojos, el maestro comprobó que el alma de su alumno se debatía en una tormenta de emociones, una de las cuales era sin duda la furia que debía sentir hacia él. Cálmate, Seizo, no olvides tu entrenamiento. Que me calme. Me traes hasta aquí para morir a manos de un loco eremita. Es que es esta la manera que tienes de atender tu deuda con mi padre. Aquellas palabras alcanzaron el corazón del samurái como un dardo, pero Kenzaburo supo mostrar la contención de la que su discípulo carecía. Es el miedo el que habla por tu boca, Seizo. Te he enseñado a ser mejor que eso. Todo lo que me has enseñado no valdrá de nada si muero aquí, en este combate sin sentido.
Todo lo que has aprendido es inútil si no eres capaz de afrontar la muerte con la mente despejada y el alma en paz, respondió el samurái. No has comprendido aún que no te he entrenado para que seas un soldado. Eres más que eso, Seizo. Eres lo que queda del ejército de los Ikeda, y tu brazo debe ejecutar una larga venganza. Pero, ¿cómo podré dejarte partir sin saber si eres capaz de afrontar tu propia muerte? Lucha, Seizo, y si no puedes recorrer tu camino, más vale que lo descubramos aquí y ahora. Así los dos podremos poner fin a nuestras vidas esta misma noche. Los ojos de Seizo ardieron, pero consiguió ver más allá de la tempestad de emociones y comprendió que todo aquello encerraba una terrible coherencia según la lógica de vida de su maestro. Al menos debería haberme advertido de que me enfrentaría hoy, le reprochó Seizo con un último aliento de rebeldía. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Qué habría cambiado? Un samurái debe estar dispuesto a matar o morir en cualquier momento. En eso consiste estar en paz con uno mismo y con el mundo. ¿Crees que ese hombre, al despertar esta mañana, pensó que hoy podría ser su último día? Sin embargo, afronta la posibilidad de su propia muerte sin ira y sin miedo. Está escrito que él o nosotros moriremos hoy aquí. De nada sirve rebelarse contra ello. El joven cerró los ojos e intentó concentrarse en un simple pensamiento. Si su karma era vengar a toda su casa, no caería aquella noche. Seizo, medita y sosiega tu espíritu antes de que dé comienzo el duelo. Pero antes toma esto. Genzaburo puso en el suelo, entre los dos, el paquete que había recogido esa misma mañana. Con el pequeño cuchillo oculto en la funda de su espada, cortó la cuerda y desenvolvió una pesada capa de viaje. Este es mi presente, una capa como la que usaban los exploradores del antiguo reino de Izumo. Algunos artesanos, unos pocos aún recuerdan cómo hacerlas. Seizo la tomó de manos de su maestro y la extendió sobre el suelo de piedra. Era un manto grueso y pesado de color gris, y en su interior tenía cosido el blasón de los Ikeda. Los hombres que servían a los antiguos reyes de Izumo portaban un manto como este. Durante el invierno te protegerá del frío y de la lluvia. Durante el verano te dará sombra cuando descanses. Será un techo a la intemperie o una almohada cuando duermas en el llano. O será tu mortaja esta misma noche. Pronto lo sabremos. Gracias, Sensei. Los dos se saludaron y Genzaburo se encaminó hacia el centro de la explanada. Una vez a solas, Seizo se sentó con las piernas cruzadas, se cubrió con el manto bordado con el emblema de su casa e intentó viajar lejos de allí, a un lugar donde no existiera el temor ni la incertidumbre. Sin que él la guiara, su mente fue a posarse junto al cerezo de su madre, que entregara a Genzaburo Arima antes de que él naciera, y se refugió bajo sus ramas, al amparo de las sensaciones, más que recuerdos que aún lo acompañaban cada vez que la evocaba. Por fin sintió que la muerte no podía ser un trance tan amargo si al otro lado lo esperaba ella, su padre y su hermano. Abrió los ojos y vio que su adversario ya aguardaba, con la espada en la mano y la frente alta hacia el cielo estrellado. El viento que se había levantado erizaba la superficie del lago y agitaba la cinta que el guerrero se había anudado a la nuca. Seizo se puso en pie y se desprendió del pesado manto y del jaori. Tomó una larga cinta de seda que se la pasó bajo los brazos y se anudó a la espalda, de modo que las mangas del kimono quedaran recogidas, y se encaminó al encuentro de su destino. Cuando estuvo frente a su rival, desenfundó la katana y el filo pareció ungido por la luz de la luna. A solo unos pasos, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, lo observaba Genzaburo Arima. Sus espadas reposaban frente a él. Soy Mori Itsumi, hijo de Masamune Itsumi. En estas tierras también me conocen por el nombre de Kuma. Soy Seizo Ikeda, hijo de Akiyama Ikeda, señor de las tierras de Izumo.
Si verdaderamente era el hijo de un daimio o un desquiciado, poco parecía importar a aquel hombre. Mori dio por concluido todo protocolo y enarboló su sable mientras avanzaba hacia Seizo con una guardia media. El joven le esperó empuñando su katana con ambas manos, la punta orientada hacia el suelo. No había especulación en la manera de luchar del eremita. En cuanto ambos estuvieron al alcance del acero, Mori desgarró un tajo circular que buscaba el brazo izquierdo de su rival. Seizo levantó el sable para bloquear el impacto, pero antes de que éste se produjera, su adversario recogió el golpe y lanzó una estocada profunda, buscando su abdomen. Sorprendido, debió rectificar la defensa sobre la marcha y a duras penas consiguió desviar la punta que quería enterrarse en su estómago. Aunque salvó ese primer lance, trastabilló desequilibrado y estuvo a punto de caer de espaldas. Durante un fugaz instante pudo observar el rostro de Kenzaburo Arima. No había consuelo ni cuartel en aquellos ojos, ni Seizo los esperaba. Cuando volvió a encarar a su adversario, ya había cobrado conciencia plena de que allí no restaban segundas oportunidades, pues de no haber desviado aquella finta sibilina, ahora yacería de rodillas con el vientre atravesado. Mori, por su parte, continuaba avanzando como un lobo hambriento. Levantó de nuevo la espada sobre su cabeza y descargó un segundo golpe, un sesgo circular que se abalanzaba sobre el cuello de Seizo. Ante riesgo de que no fuera más que otra finta, el joven guerrero decidió esquivar la acometida con un salto hacia atrás que lo puso lejos del ávido filo de su adversario. Este, sin embargo, en lugar de armar la guardia para prepararse de nuevo, aprovechó el impulso del mandoble que se había perdido en el vacío para girar sobre sí mismo y encadenar un segundo embate. Un brutal golpe circular que Seizo no pudo esquivar y que debió bloquear con la espada, empujando con el peso de todo su cuerpo para no ser derribado. El impacto vibró en la noche como un trueno metálico y las muñecas de Seizo temblaron y quedaron entumecidas. Aquel hombre no le daría cuartel. Continuaría encadenando su ataque tras otro, sin dar jamás un paso atrás, pues solo veía en Seizo un espíritu débil que podía someter a su voluntad. Parecía exigirle que entregara su vida sin más oposición, y Seizo estaba a punto de capitular ante aquella demanda. Su mirada volvió a cruzarse en el vacío de la noche con la de su maestro, y vio que éste se había derrotado, al igual que lo sabía su enemigo. Ocurre, sin embargo, que a veces los perros famélicos y apaleados se tornan en lobos al verse acorralados, y si bien el espíritu de aquel samurái parecía aplastar al de Seizo, en realidad no era más fuerte ni más rápido que él, ni más hábil con la espada. Todo se reducía a una superioridad anímica, a un duelo de voluntades, y a la voluntad de un hombre es un fuego que puede arder improviso con suma violencia si se encuentra el combustible adecuado. Así, el hijo de Akiyama Ikeda, al ver que en los ojos de su maestro asumían la derrota, dejó de retroceder y apretó los dientes. Si debía morir, no sería rehuyendo a su enemigo, sino con la plena certidumbre de que no podría haber hecho nada más. Su rival continuó con su inexorable avance, y cuando ambos estuvieron de nuevo al alcance del acero, Mori volvió a levantar su sable por encima de la cabeza. Por tercera vez, la luna cabalgó sobre la espada de Itsumi, pero en esta ocasión Seizo no se preocupó de defenderse, sino que dio un paso enfrente en busca de su enemigo. Ambos sabían que aquel lance sería el definitivo, ya que ninguno tendría tiempo de armar una defensa. Solo restaba lanzar la moneda al aire y observar el resultado cuando tocara el suelo. Ejecutaron sus ataques con precisión. Mori y Itsumi, ante la imposibilidad de preparar alguna de sus fintas, precipitó el golpe descendente
había apuntado para intentar hendir la cabeza de su rival. Seizo dibujó un arco circular de dentro hacia afuera, buscando con la punta de su espada el estómago del eremita. Cuando la moneda dejó de girar, las entrañas de Izumi se desparramaron por el suelo con un sonido húmedo. El guerrero observó confuso sus vísceras deshechas, dejó caer la espada al suelo y se apresuró a sujetarse el tajo que lo había abierto de lado a lado, pero comprendía que ya no había nada que hacer, y fallándole las fuerzas cayó de rodilla y levantó hacia Seizo una mirada que se volvía vacua por momentos. Este, horrorizado, dio un paso atrás, incapaz de librarse de aquellos ojos que lo miraban ya desde el otro mundo. No fue aceptación lo que vio en ellos, sino el horror de aquel al que le llega la muerte de una manera incomprensible. Cuando la vida parecía a punto de abandonarlo, el moribundo abrió la boca para decir algo, pero las palabras se atragantaron y Mori Izumi se desplomó, cadáver ya sobre sus propias entrañas. La culpa y la náusea golpearon a Seizo en el estómago hasta hacerle hincar la rodilla. Transido por el dolor, enterró el rostro en las manos y luchó por contener las emociones que pugnaban por desbordarle. No había en él otro sentimiento salvo el horror de haberle arrebatado la vida a un hombre que nada le había hecho. No te atormentes, Seizo. Este hombre murió como quiso. Kenzaburo se había puesto en pie y ahora apoyaba una mano en el hombro trémulo del joven. En lugar de ello, alégrate de estar vivo, porque hoy has aprendido la última de tus lecciones.